Aunque la oración forma parte de la disciplina cristiana, no tenemos que tomarlo como un ejercicio riguroso, ni estricto, ni nada que sea algo formal o protocolar o que no sea obligatorio. La oración tiene que ser la respiración de nuestro espíritu, la respiración de nuestra alma ligada a Dios. Por lo tanto, no nos tiene que costar tanto. Tiene que ser algo natural a pesar de que es sobrenatural. Vayan siguiéndome, por favor, en esta reflexión. Nosotros tenemos que aprender a orar sin cesar, dice el apóstol Pablo. Y aquí en el texto que tengo para presentarles esta noche dice, la iglesia oraba siempre. Y ese siempre y ese sin cesar es parte de una vida consagrada a Dios. La oración no es el último recurso, y si bien nosotros enseñamos que es el principal recurso, el primer recurso, en realidad la oración tiene que ser nuestra comunión con Dios. Yo les enseñé ya días atrás, mensajes de domingos atrás, que la oración fundamentalmente es comunión. Y no podemos pretender tener comunión solamente una vez al día, una vez al mes, una vez a la semana o una vez cada vez que tengamos pruebas o andemos atravesando el valle de lágrimas. Espero que me entiendas. Cuando el apóstol Pablo nos dice oren sin cesar, se está refiriendo a una mecánica que tiene que formar parte de nuestra vida diaria. Y esa mecánica y esa forma de concebir la oración tiene que ver con que nosotros no tendríamos que hacer diferencia. Escucha esto, por favor, y presta mucha atención. No tendríamos que hacer diferencia en cuanto a decir ahora estoy en la presencia de Dios porque estoy orando. Se supone que tenemos que estar siempre en la presencia de Dios y siempre en comunión con Dios. Que no haya ninguna diferencia cuando estemos orando y cuando no estemos orando, de estar en comunión con Dios. Yo sé que para algunos puede resultar esto extraño, novedoso, pero yo te quiero invitar a considerar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando vos considerás a Dios sobre todas las cosas y lo pones bien en alto, en el primerísimo lugar, bueno, ahí te vas a dar cuenta que Dios forma parte de toda tu vida. Y nuestra vida está absolutamente escondida en su regazo, en su presencia. Por eso nosotros nos deleitamos en su presencia. Pero no lo hacemos por el deleite o por disfrutar de su presencia, porque de hecho la disfrutamos, lo hacemos porque amamos a Dios y a Dios le agrada estar en comunión con nosotros. Por eso tengamos esto muy en cuenta cuando pensemos en la oración y no veamos la oración como un acto de ejercicio obligatorio al cual nos tenemos que someter y estamos obligados a, por favor, que no sea así, porque eso ya obviamente sería algo muy forzado. Uy, tengo que orar. No me tengo que olvidar de orar. Bueno, nuestra oración tiene que estar permanentemente en nuestra mente. Y si alguno de aquí dice, uy, qué fanático, bueno, le llaman de esa manera a quienes quieren tener comunión con Dios y no quieren perderla ni un segundo. Por eso tener el sentido de la presencia de Dios es algo muy importante, y principalmente tiene que ver con la oración cuando estamos hablando con Dios y en comunión con Dios, y de hecho tendríamos que estar siempre de esa manera. ¿Se entiende? Por eso vamos a orar ahora por el tema que vamos a compartir. Vamos a estar compartiendo este tema sobre el poder de la intercesión. Señor, presídenos ahora, glorifícate en este tema y a través de tu preciosa palabra, y permítenos que nosotros podamos aprender lo que tenemos que creer. Y si lo creemos, no vamos a dudar de que estas cosas que la Biblia nos enseña se cumplen inexorablemente. Es decir, que no hay nada que impida que se cumple si creemos. Por eso ayúdanos a creer y ayuda a nuestra incredulidad. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. O sea, cada vez que oramos, cada vez que intercedamos, nosotros tenemos que
creer. Si no creemos, somos incrédulos. Si no creemos, ¿para qué oramos? Si pensamos que Dios no nos va a prestar ni atención, o que está ocupado en otro lugar, o que nosotros no somos tan importantes para Él porque hay otros más importantes, bueno, nos equivocamos y pensamos así porque Dios no es alguien que pueda descuidar a un hijo o a una hija. Así que vamos a ver en esta 186 jornada de capacitación ministerial el poder de la intercesión y los 10 beneficios de la oración intercesora. Para ello vamos a ver el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 5 al 10, del 5 al 11, perdón. Y prestemos atención ya al versículo 5, porque el versículo 5 a mí me parece impactante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, o sea, Pedro estaba preso, no por criminal, no por malhechor, no por averiguación de antecedentes. Pedro estaba preso por causa de su fe. Él, por predicar a Cristo, bueno, lo metieron a la cárcel. Pero, y yo les enseñé, iglesia, que cuando está el pero, borra lo anterior. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Otra versión dice, la iglesia oraba siempre a Dios por él. Sin cesar y siempre. Y son palabras poderosas. ¿Qué hubiera pasado si pasaba alguna situación parecida a esta? ¿Hubiésemos estado orando siempre sin cesar? Bueno, es una muy buena pregunta y por supuesto se la dejo para que ustedes la respondan. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Miren, era tan criminal y tan peligroso Pedro que le pusieron 2 soldados para que los custodiasen. Y como si eso fuera poco, miren lo que dice a continuación. Sujeto con 2 cadenas. Era terriblemente peligroso Pedro, evidentemente para el concepto romano. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, no solamente había 2 guardias al lado de Pedro, sino en la puerta también, custodiando. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Este es un cuadro muy particular donde es una prueba terrible, donde hay un pastor de una iglesia, la iglesia primitiva, Pedro el pastor de esa iglesia en ese entonces, cae preso por causa de su fe. Sin embargo, la iglesia no lo juzga, la iglesia se pone a orar. Inmediatamente comienzan a orar y a clamar, y ustedes saben el resto del relato, porque en Hechos 12 está completo. Todos se pusieron a orar y oraban con fe. Por supuesto, nosotros creemos. Sin embargo, cuando apareció Pedro en la puerta, ustedes saben que se sorprendieron, como diciendo, ¿qué haces acá? Vos tendrías que estar preso. Bueno, eso me lo imagino yo. Pero salió libre por la intervención de Dios. Y el poder de la intercesión se deja ver cuando la iglesia y nosotros oramos. Y por supuesto estaban orando por Pedro. Yo no sé por quién estás orando vos. A lo mejor tenés una carga de oración por un hijo, por una persona en particular, por alguien que querés que Dios lo bendiga. Bueno, yo te quiero animar ahora a creer y a creer de que esto que vamos a compartir hoy se cumple, porque se cumplió
en la vida de Pedro cuando la iglesia intercedía por él. Así que vamos entonces al detalle. Con la intercesión se activan los ángeles de Dios. Con la intercesión se activan los ángeles de Dios. Dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor. Bueno, nosotros podemos pedirle a Dios que active sus ángeles, pero la intercesión los activa ya por sí mismo, porque la iglesia estaba intercediendo. Y esto pasa también. Y los ángeles, ¿para qué están los ángeles? No está permitido a la iglesia, ni a ningún creyente, ni a nadie, hablarle a los ángeles. Creo que lo sabes bien, pero no obstante te lo digo, porque anda por ahí, anduvo, porque ya murió hace muchos años, un tal Saint Germain, que elaboró los diferentes ángeles y la angelología a quienes deben invocar personas que son ocultistas, obviamente, de la nueva era, y que te dicen tal día invoca tal ángel, tal día invoca al otro ángel. Bueno, a nosotros se nos ha prohibido y la Biblia no nos autoriza a pedirle a los ángeles. Son de las huestes de Dios los ángeles. ¿Y están para qué? Y mirá lo que dice el libro de Hebreos. Están para el servicio de la salvación. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El texto se refiere a los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores, o sea, servidores, especialmente para los que están preparados para la salvación. O sea, cuando nosotros intercedemos, y mucho más si las personas están perdidas, sepamos que los ángeles inmediatamente se activan. No tenemos que pedirlo nosotros, ya Dios mismo estableció esta forma. Y no lo dudo de que es así. Por lo tanto, cuando intercedemos por alguien, Dios está ya determinando, enviando y activando sus ángeles para asistirnos, y mucho más si son personas por las cuales oramos para que se salven. No lo dudes, iglesia, porque esto es así. Con la intercesión se enciende la luz gloriosa de Dios. Y este es otro aspecto importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando Dios enciende su luz gloriosa, Dios hace resplandecer su gloriosa presencia y en la cárcel. ¿Por qué? Porque por quien oraban la iglesia estaba preso, y en la misma cárcel, por más que hubiese mucha oscuridad, porque había criminales, había asesinos seguramente, malvivientes, personas emisarias de Satanás, bueno, allí Dios estaba haciendo resplandecer su luz porque la iglesia estaba intercediendo. Cuando intercedemos nosotros, la luz de Dios va a iluminar en cualquier lugar oscuro, y que sepas que vos no podés llegar a esos lugares oscuros, pero la luz de Dios sí, y Dios también. Y por eso cuando intercedemos, la luz de Dios se activa, se enciende a favor de los que estamos intercediendo. Mirá lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los incrédulos no tienen esta posibilidad. Los creyentes sí la tienen, y mucho más si interceden por aquellos que están perdidos. Si vos intercedés por alguien en particular y tenés tanta fe para creer que Dios va a enviar a un ángel para asistirlo para la salvación, no dudes que también va a estar iluminando en su intelecto, en su mente, para que se le quite esa ceguera inmunda que hace que no resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo sobre su vida. Por eso nos falta más intercesión, nos falta más enfoque de orar específicamente por los perdidos, y vamos a ver estas bendiciones hechas a favor de aquellos por los cuales intercedemos, así como fue en la vida de Pedro. Con la intercesión Dios toca a las personas por quienes oramos. Si lo crees, ya lo tenés. Tenemos que creer más todavía y orar más e interceder más, porque es poco lo que hacemos cuando se nos dice que tenemos que orar sin cesar y orar siempre. Y tocando a Pedro en el costado, Dios va a tocar a las personas. Dios va a tocar a las personas por las cuales intercedemos.
Así que te animo a creer que Dios va a estar ahora poniendo su mano poderosa por las personas que queremos sean libres del mal, libres de atadura, libres de maldiciones, libres de pecado y libres de condenación. Dios ahora va a estar extendiendo su mano para tocarlos. Si vos lo creés, ya lo tenés. Si vos lo creés, ya lo tenés. No lo dudes, por favor, iglesia, porque el toque de Dios es propio cuando hay intercesión y fe puesta en la oración. Con la intercesión, Dios toca a las personas por quienes oramos. Y tocando a Pedro en el costado, lo repito, y tocando a Pedro en el costado, Dios los va a tocar. Dios los va a tocar. Cree, iglesia, por favor, que Dios los va a tocar. Con la intercesión, Dios despierta a las personas por las cuales oramos. Le despertó. Dios despertó a Pedro. Dios no puede hacer nada si vos no tenés conciencia, si ni las personas tampoco tienen conciencia o están dormidas. No puede ser que no se den cuenta de lo que está pasando con ellos. Por eso la intercesión va a despertar su intelecto, va a despertar su imaginación, va a despertar su psiquis para darse cuenta de que Dios está obrando en sus vidas. Y van a volver en sí para que resplandezca sobre ellos la gloria de la luz de Cristo. Nosotros tenemos que orar específicamente por esto. Hay personas que parecen verdaderamente dormidos, inconscientes, pero si creemos que Dios los va a despertar, los va a despertar. Y tenemos que orar específicamente por esto, porque Dios lo hizo posible en la vida de Pedro y también lo va a hacer posible en la vida de muchos por los cuales estamos intercediendo. Con la intercesión, Dios le habla a las personas por las cuales oramos. Eso ya escapa a nuestro dominio, porque la intercesión tiene que ver con la distancia. Estamos orando por personas que no están cerca nuestro, o cerca nuestro, pero que no podemos llegar ni obligarlas a amar a Dios, ni a obedecer a Dios, ni a convertirse a Dios. Eso es imposible para nosotros, pero Dios sí lo puede hacer, y no importan las distancias. Dios les habla a las personas, diciendo, levántate pronto. Y esta es una orden muy clara en la Biblia, porque nadie puede ponerse en marcha si no está de pie, levantado. Y levantarse significa disposición, significa estar preparado para empezar un camino, una marcha. Y nosotros tenemos que orar para que Dios esté hablándoles a las personas. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí. Lo único que tenemos que hacer es orar e interceder, y Dios se va a encargar del resto. Y las va a levantar, les va a hablar, y van a ser ministradas por Él. Y cada vez creo más en esto porque Dios lo está haciendo posible. Muchas personas que nosotros hemos orado y le hemos pedido a Dios, y pensábamos, bueno, en nuestra incredulidad que no se iban a convertir, y sin embargo se convirtieron. Y le hemos pedido a Dios que los hiciera volver en sí, tomaran conciencia, e inclusive a varias de ellas que volvieran a la iglesia, y Dios hizo que volvieran. Y seguimos orando, creyendo que Dios está moviendo su mano, interviniendo, tocando y manifestándose y hablándoles más allá de nuestras posibilidades. Una persona recientemente me dijo, sabe que yo estaba un día y me apareció usted en la cabeza. No es la primera persona, ya hay como 4 que me han dicho lo mismo. Bueno, yo estaba orando inclusive por estas personas y me dijo, me puso que tenía que hablar con usted. Otra persona me dijo, yo iba caminando hacia la basílica y de repente me puso su imagen y me dijo, tenés que ir a hablar con el pastor Obando. Bueno, pasaron varias de estas personas en ese sentido, y yo sé que vos también tendrás tus experiencias, pero es Dios quien está haciendo su obra más allá de nuestras posibilidades. Con la intercesión Dios quita o rompe las cadenas de las personas por las cuales oramos. Con la intercesión Dios quita o rompe las cadenas de las personas por las cuales oramos. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esto es un milagro, obviamente. Ya que te hable Dios es un milagro, que te toque Dios es un milagro, y que las cadenas se caigan de las manos es otro milagro. Y Dios hace milagros como estos
y tenemos que estar acostumbrados nosotros, no sorprendernos ni maravillarnos, porque es propio de Dios hacer milagros. Ahora, si vos te consideras hijo o hija de Dios y orás a Dios y decís creer en Dios y decís tener fe y no crees que Dios pueda hacer milagros, bueno, no sé qué tipo de fe tenés. Nosotros tenemos que tener fe para milagros, como dice el pastor Jacob, fe para milagros. Y lo lindo es que Él rompe las cadenas, por más que sean de hierro, no importa el metal, no importa. A veces hay cadenas del alma, emocionales, que torturan la vida de las personas y la atan, la condenan a vivir miserablemente. Bueno, la intercesión rompe ese tipo de cadenas y muchos más. Así que tenemos que estar nosotros creyendo de que Dios va a estar extendiendo su mano para liberar a esas personas. Y ese es el propósito de la oración, ese es el propósito de la intercesión. Vos tenés que saber que cuando te pones a orar por alguien, todo esto comienza a ocurrir en cadena, todo esto comienza a ocurrir en secuencia, y todo esto comienza a suceder porque la Biblia nos lo enseña, y además creemos que es así. Y mucho más va a darse si ahora lo empezás a practicar con este sentido y con esta conciencia. Así que, iglesia, por favor, interceded por los perdidos, mucho más todavía, porque cuando intercedemos, todo esto empieza a darse mucho más allá de lo que vos te estás imaginando, o a lo mejor creyendo de que no pasa nada. Es mentira, y Dios está haciendo todo esto para hacer que esas personas sean libres de esas cadenas y de esos yugos inmundos que los torturan. Con la intercesión, Dios guía a las personas por quienes oramos. Con la intercesión, Dios guía a las personas por quienes oramos. Versículos 8 y 9. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Dios empieza a guiar a las personas, y eso es lo maravilloso, pero para eso tenés que estar orando. Y obviamente cuando vos ves que suceden esos hechos, le das gracias a Dios, le das gloria a Dios, porque es propio de algo que estabas esperando. Y que no digas, oh, mira lo que pasó, no lo puedo creer. Bueno, si has estado orando, es propio que se dé esto y no otra cosa. Dios va a guiar a las personas por quienes oramos y las va a guiar a toda verdad. Las va a guiar a que amen a Dios, a que busquen a Dios, a que se refugien en Dios, a que extrañen a Dios y a que quieran estar con Dios. Y por supuesto eso lo tenemos que creer porque oramos y sabemos que esto va a suceder. Y de hecho sucedió con Pedro y va a suceder también con todas las personas por las cuales intercedamos. Con la intercesión, Dios le abre puerta a las personas por las cuales oramos. Versículo 10. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Las puertas que abre Dios no las cierra el hombre, y principalmente Dios abre puertas en los corazones. En este caso abrió la puerta que contenía o cautivaba a Pedro, y te puedo asegurar que se van a abrir las puertas de las drogas, o del alcohol, o de los vicios, o de la pornografía, o de toda otra cosa inmunda que esté cautivando a las personas por las cuales intercedemos. Si vos lo crees, ya lo tenés. Y tenés que creer que cuando vos te pones a orar específicamente por una persona y presentás ese nombre y a esa persona delante del trono de Dios, Dios va a estar ministrando a esa persona conforme sea su necesidad y la va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo va a empezar a actuar en esa persona y las puertas se van a abrir para que esa persona sea libre y pueda salir de su cautiverio. Así como Pedro lo hizo. Si lo crees, ya lo tenés. Ahora tenés que orar con fe, creyendo de que por esa alma, por esa vida por la cual intercedes, Dios va a estar haciendo todo esto que está compartiendo su palabra. Así que Dios
con la intercesión abre las puertas a las personas por las cuales oramos. Da por hecho que va a cortar yugos, cadenas, va a desatar ligaduras de maldición, pero también va a abrir puertas para que las personas se proyecten y sean libres, plenas, seguras y bendecidas, sin ningún tipo de yugo ni cautividad que le esté conteniendo. Amén. Con la intercesión, Dios hace responsable a las personas por las cuales oramos. Nuestra responsabilidad, iglesia, es orar. Nuestra responsabilidad, iglesia, es interceder. Y ahí, por supuesto, no termina nuestra responsabilidad porque después hay un discipulado. Pero hay cosas que ya Dios se hace cargo. Y lo principal es que Él hace responsable a las personas por las cuales oramos. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo, lo que el pueblo de los judíos esperaba. No sé si te das cuenta, pero muchas personas tienen miedo de dedicarse al discipulado por la dependencia que puede darse en las personas. Ten en cuenta, iglesia, vos te estás preparando como líder y vos no podés fomentar la dependencia de las personas, como diciendo, es bueno que dependa de mí porque eso me da estatus o me hace sentir importante que esa persona esté requiriendo de mis servicios como líder o como alguien que es maestro o superior en cuanto a la fe. Te equivocás si pensás así. Nosotros estamos para ligar a las personas a Dios, para llevar a las personas al verdadero mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nosotros no somos mediadores entre Dios y los hombres. El único que lo es Jesucristo. Si vos creés que vos sos el mediador al cual todos se tienen que dirigir y vos tenés que ser absolutamente indispensable, te equivocás. Nosotros tenemos que ser responsables delante de Dios y hacer que las personas también lo sean delante de Dios. Y es Dios quien les hace entender, es Dios quien les hace volver en sí a estas personas para que se den cuenta de que deben depender de Dios y no del hombre. Por eso cuando nosotros entendemos que estamos orando y cumpliendo un rol, cumpliendo una misión y teniendo un ministerio de intercesión específico por las personas, no es para que las personas dependan de nosotros, es para que las personas dependan de Dios. Y cuando intercedemos, Dios les hace entender. Y esto es algo maravilloso porque ya escapa a nuestro dominio. Esto va más allá de nuestras posibilidades. Por eso intercede con absoluta libertad, porque no vas a fomentar la dependencia intercediendo, sino que vas a fomentar la dependencia de Dios por tu intercesión. Y esas personas van a conocer a Dios, van a entender, van a volver en sí y por supuesto Dios les va a revelar a ellos para que sigan creciendo y creciendo y creciendo hasta la estatura de Jesucristo. Por eso tenemos que interceder más, tenemos que rogar más, tenemos que orar más y hacerlo no como un castigo, no como una acción de la cual estamos obligados, ni tampoco esperando el fruto, sino porque amamos a Dios y la oración fundamentalmente es comunión con Dios. Grábatelo bien, es comunión con Dios. Y sería lindo que no hubiese ninguna diferencia de tu tiempo para decir, bueno, ahora basta, voy a orar, que sea algo natural, algo que te mantenga en la presencia de Dios siempre. No es que tenés que desenchufarte de una cosa para enchufarte en otra. Cuando estás en la presencia de Dios, estás en todo tiempo ligado a Dios, intercediendo, orando, agradeciendo, dándole gloria, reconociendo, declarando, bendiciendo. Bueno, es un constante vivir en su presencia. Amén. Por eso la intercesión es fundamental para que el mundo se salve, para que Dios obre, para que se activen los ángeles, para que Dios abra puertas, para que Dios revele su voluntad y haga que las personas pasen de muerte a vida. Cuando nosotros tenemos esta forma de vivir como iglesia, bueno, no dudes que va a haber muchísima más
abundante salvación y vida eterna. Yo me he gozado cuando estuve en Corea. Me acuerdo que me llevaron a conocer una iglesia enorme, muy grande, tiene como 73.000 miembros, un poquito más que nosotros. Bueno, y en esa iglesia había oración intercesora a las 24 horas. Entraba y salía la gente a toda hora y yo me deleitaba al ver que entraban de carrada, porque una iglesia tan numerosa entraban pero montones de personas. Y había un plantel como de 500, 700 personas, que podría decir para la cantidad de miembros el porcentaje era mínimo. Sin embargo, eran permanentemente, por turnos, 500 o 700 personas orando, intercediendo, clamando para que la gente que todavía no conocía a Cristo se convirtiera, para que el mundo conociera a Cristo y los perdidos fuesen salvos. Qué lindo sería tener un ministerio así. Siempre lo hemos anhelado, lo hemos intentado muchas veces. Se ha dado en nuestra iglesia el hecho de poder hacer algo de esa naturaleza y no dudamos que Dios puede levantar más oradores y más intercesores. Así que nuestra iglesia sea una iglesia intercesora. Y cuando intercedemos, estos 10 beneficios se activan para empezar la cosecha y para que Dios mueva su mano y haga que muchos se conviertan. Así que pone en tu lista de oración nombres por los cuales querés que Dios los gane para Cristo, nombres por los cuales vos estás intercediendo para que esas personas se conviertan. Yo sé que muchos oran por sanidades, para que las personas se sanen. Obviamente tenemos que seguir orando, es parte de nuestra necesidad por el amor que tenemos, pero también no dejemos de lado a las personas que están perdidas, porque si no oramos e intercedemos, se van a ir de carrada al infierno. Y eso es una verdad escritural. O sea que pongamos a nuestra familia delante del trono de Dios, intercedamos así, creyendo de que todo esto que acabamos de compartir por la palabra se van a comenzar a dar